Rodríguez, saludos para la gente de los Estados Unidos, Pilar. Amor a primera vista es lo que siento por ti. Pero no me engañes cuando me marche de ti. Siempre seré tu amiga, tal vez tu soñador. Seguimos con las entrevistas virtuales. En esta ocasión tenemos a Jenny Luz Castillo. ¿Cómo estás, Jenny? Tu saludo para Creagen. Muy buenas tardes, señor Genaro, aquí muy contenta de estar en la entrevista con su presencia de usted, ahí con producción con producción Creagen. Qué bueno, Jenny. Dime, Jenny, ¿qué tiempo ya estás en esto de la música? Recién, poco tiempo lo llevo en la música, no mucho tiempo. ¿Ya tienes alguna producción por medio? No, todavía en eso estoy ahí, pensando hacer para el 2022, ahí voy. ¿Tienes composiciones tuyas? No, mías propias aún no lo tengo. Ya. ¿De qué parte es Jenny? Soy de Junín, provincia de Chupaca, distrito San Juan de Jarpa y anexo de Xicuy. Xicuy, ese es un anexo, ¿sí? Sí, Xicuy se llama mi pueblo. A ver, Jenny, ¿cómo le encontramos en las redes sociales a Jenny? En redes sociales estoy como Luz Jenny Castillo Chuquillán. ¿Algún teléfono en especial? 953-320907. ¿A qué sitio del Perú has viajado con tu música? Bueno, fui para Yauyos, para Guantán y para Chupaca. ¿Y qué tema te pide más en un sitio que tú has? Allá volverás, dirás, y avísame. ¿Quieres escucharte un pedacito ese tema? Avísame, ¿por qué tomo tanto? Avísame, flaquito, que me diste de beber. Avísame, cómo has hecho falta mi corazón, cómo has hecho falta mi corazón. Avísame, cómo has hecho falta mi corazón, cómo has hecho falta mi corazón. Avísame, chinito, ¿por qué tomo tanto? Avísame, flaquito, que me diste de beber. Avísame, cómo has hecho falta mi corazón, cómo has hecho falta mi corazón. Avísame. Y ese tema, ¿quién es el autor? Exactamente, no lo sé el tema original de quién es, pero lo escuché en Estrellita de Punas. Ya. Dime, Jenny, ¿en tu familia, aparte de ti, alguien cultiva la música? No, me nació de mí misma, de mi persona misma me nació, y ahora mi hermanita, mis sobrinas van también continuando la música. Y dime, ¿a qué artista admiras? Bueno, yo admiro a Muñequita Mili, a Yarita Lisset, Luz Jenny. Luz Jenny. Canta bonita Luz Jenny, ¿sí? Sí. ¿Qué canción te sabes de Luz Jenny? De Luz Jenny sé El amor se paga con amor. El amor se paga con amor. A ver, un pedacito, ese tema es bonito. Sí lo he escuchado. Me enamoré, porque de ti me enamoré. Me ilusioné, porque de ti me ilusioné. Sin conocerte te amé, porque que me sucede. Tal vez tienes otro amor, pero de ti me enamoré. Eres lindo, mi angelito, lucharé por tu amor. Quiero tenerte en mis brazos y abrazarte con amor. Dime, Jenny, ¿has hecho música, algo de eso? Sí, últimamente sí, recién estoy yendo a una academia de Víctor Paitán. Dime tú, Jenny, usted tiene unos vestuarios, ¿sí? Unos vestuarios, bonitos vestuarios, y esos vestuarios cuestan bastante, ¿sí? Sí. Y también debes tener padrino, me imagino que sí. No, todavía no, padrinos no. ¿No tienes padrino? No, todavía. Tú has cantado en escenarios, ¿no? En otros sitios. Dime, ¿con qué artista te has cruzado en escenarios?
Bueno, yo esas veces salía solamente con, allá es conocido en Huancayo, Lucerito Andino, Yuli Sol y Ricardo Tispalay. ¿Y ha empezado a venir a Lima Sí, a hacer una grabación, me imagino? sí, A ver, Jenny, una vez más tu número telefónico, pues, para que te llamen, pues. 953-320907. ¿Solo contratos o maltratos, algo más? No sé, tú dirás. No, solamente contratos. Cuando tú estás en un escenario, ¿qué sientes cuando subes al escenario a cantar? Yo mayormente me siento sorprendida, feliz. ¿Cómo es un domingo en casa, Jenny? ¿Qué haces los domingos? Los domingos compartimos ahí con toda la familia mayormente. ¿Qué les puede decir tus amigos del Facebook que te van a ver? Yo decirles que a las chicas y a los chicos que les gusta cantar, que sigan sus sueños y no lo dejen, nunca se rindan, que sigan para adelante. Hay que tener bastante fe en eso. Queremos escucharte además una de tus canciones, pues ¿cuál podría ser? A ver, Una canción de Huancayo, puedes cantar una canción, no sé, una tunantada, no sé si puede ser eso. una ¿Con tunantada. qué tocas? ¿Qué género cantas? ¿Con arpa, con teclado? Requinto estaba. Requinto está cantando. Ya. A ver, una tunantada le va a dar. A ver, otra vez. Triste será mañana si te vas, mi vida será un tormento. Recapacita, mi amor, no te vayas, no me hagas más daño, mi amor. Triste será mañana si te vas, mi vida será un tormento. Recapacita, mi amor, no te vayas, no me hagas más daño, mi amor. Mi amorcito, dímelo, no quiero que juegues con mi cariño, o tienes otro amor. Dime, amorcito, dímelo, no quiero que juegues con mi cariño. Habrá un mensaje a todos los nuevos valores que están empezando así como tú. Sí, que, como dije, que tengan mucha fe, que no se rindan. Claro. Los sueños hay que conseguirlo, aunque tengamos muchas cosas ahí, quizá que nos puedan ahí dar unos tropezones, pero hay que seguir luchándola. A ver, Jenny, ¿algo que quieres agregar? Sí, que nos sigan a través de la página Linda Luciana y tu chinita del amor. Tu chinita del amor. ¿Cómo así nace ese apelativo? Bueno, me ayudaron a crearlo. ¿Sí? Me ayudaron a escribir el nombre. Bueno, mi nombre era primero, yo lo estaba viendo como Lucieni del amor, pero me dijo, no, pero suena un poco más lindo Linda Lucieni, tu chinita del amor, me dijeron. Claro que sí. Sí. Ese es tu nombre artístico, ¿sí? Bueno, Jenny, hemos tenido un gusto de entrevistarte, pues espero muy pronto ya hacer una entrevista presencialmente cuando estés en Lima, pues Jenny, tu despedida para Creagen. Muchísimas gracias, señor Genaro, y también a Producciones Creagen. Una ventana más para todos ustedes, pues, Jenny. Gracias, señor Genaro. Ok, cuídate, nos vemos.